Hola a todos. En este video explicaré el método de dimensionamiento que se aplica en hormigón armado, considerando los distintos tipos de solicitaciones que pueden actuar en un elemento estructural. En este método se abandona el comportamiento lineal elástico de los materiales. El método de cálculo en rotura considera la resistencia última de los materiales, aprovechando así la capacidad de readaptación plástica que los materiales poseen. ¿Cómo se procede? Lo primero es determinar a través del análisis estructural las solicitaciones, las que serán mayoradas por un coeficiente de amplificación. Estas solicitaciones mayoradas serán comparadas con la resistencia de la sección o elemento según sea el tipo de esfuerzo, pero considerando ahora que la resistencia es menor que la real. Se aplica entonces un factor de minoración de resistencia. Se puede concluir de lo descrito que la seguridad se introduce en este método a través de dos caminos. Por una parte se diseñan las estructuras para cargas mayores que las que realmente van a actuar en ella, y complementariamente se minora la resistencia, es decir, se asume una resistencia menor que la real. Lo anterior conduce a un coeficiente de seguridad global, que es el cociente entre el factor de amplificación de cargas y el factor de minoración. Tanto el coeficiente de minoración de resistencia como el de mayoración de solicitaciones se han deducido a partir del nivel de incertidumbre de cada una de las variables que intervienen en el proceso y de la probabilidad de fallo que la sociedad está dispuesta a aceptar, buscando siempre un equilibrio entre seguridad y costos. En esta figura es posible observar el plano de detalle de una viga de hormigón armado, con el despiece de las barras, las dimensiones de la viga, la cantidad de acero y la calidad de los materiales que se deben emplear es parte de lo que aprenderemos en este video. Nos centraremos en el cálculo de pilares, vigas y losas, considerando los esfuerzos de compresión, flexión, corte y flexocompresión. Comencemos con pilares solicitados a compresión axial. La fórmula que aplica para el dimensionamiento de este tipo de elementos es la siguiente: solicitación de diseño menor o igual que resistencia de diseño. A diferencia del método clásico, el método de cálculo en rotura considera solicitaciones y resistencias de la sección o elemento. Pero la lógica es similar. Siempre la resistencia debe ser mayor o a lo menos igual que la solicitación. ¿Qué representa S sub D? La solicitación a compresión axial, que estará compuesta por peso propio, sobrecargas de uso, carga sísmica, otras. Estas solicitaciones serán mayoradas por sus respectivos coeficientes de mayoración. Por otra parte, R sub D, que es la resistencia de la sección o elemento, resistencia que se castiga por un factor de minoración. De esa forma, llegamos a determinar el valor de R sub D. Veamos la fórmula específica que aplica en este caso. La carga última de compresión debe ser menor o igual que la resistencia a compresión de la sección castigada por un coeficiente de minoración. Veamos cómo determinamos P sub U. P sub U es la carga axial de peso propio mayorada por un gamma de peso propio, un coeficiente de amplificación, más la sobrecarga axial por un gamma de sobrecarga, más, por ejemplo, empuje sísmico por un coeficiente de mayoración del empuje sísmico. Por otra parte, tenemos la resistencia de la sección, que se calcula con esta fórmula. W sub G, que es un coeficiente que busca tener en cuenta el riesgo de que se produzcan excentricidades accidentales. 0,85 por F sub C'. F sub C' es la resistencia a compresión del hormigón en probeta cilíndrica. El 0,85 busca tener en cuenta el fenómeno de cansancio. A sub G es el área bruta de la sección, A sub S es el área de acero, más
el límite elástico del acero que se está utilizando por el área de acero. El valor de W sub E y de phi dependerá del tipo de estribos que se están disponiendo en la columna. Si son estribos simples, es decir, estribos discontinuos en secciones generalmente rectangulares, phi vale 0,65 y el coeficiente que tiene en cuenta posibles excentricidades 0,8. Para el caso de estribos sunchados, que aplica generalmente en columnas circulares, phi es 0,75 y W sub E es 0,85. Notar que en este caso, debido al mejor confinamiento que se logra, la resistencia se castiga en un porcentaje más bajo. En el cálculo de columnas de hormigón armado, se debe siempre respetar una cuantía mínima y una cuantía máxima. Fíjense bien, la cuantía se calcula como el área de acero que se ha colocado en la sección dividido por la sección de hormigón, es decir, las dimensiones del elemento estructural. Esta cuantía siempre debe estar comprendida entre un 1% y un 8%. La cuantía mínima se establece, en primer lugar, para garantizar que se está hablando de hormigón armado. Además, busca absorber posibles tracciones que aparezcan en la pieza. Coarta además, en parte, las deformaciones por fluencia lenta del hormigón y permite armar la jaula de las barras, considerando que este tipo de elementos también llevan estribos. La cuantía máxima es una lucecita roja de advertencia respecto de las condiciones de hormigonado que podrían verse afectadas por una gran densidad de enferradura. Además, temas de costos. Recordemos que el acero es el material más caro y que se busca que el hormigón sea el encargado de resistir las compresiones. Por decirlo de otra forma, si la cuantía es muy alta, pensemos entonces en pilares de acero y no de hormigón armado. Analicemos ahora los factores de mayoración de carga. Los valores de mayoración son distintos según sea la naturaleza de la carga y su incertidumbre asociada. Por ejemplo, el factor de mayoración de peso propio es más bajo que el de sobrecargas de uso porque se entiende que se tiene mayor certeza respecto de su valor. Los factores de mayoración, considerando la fuerza sísmica, son elevados. El grado de incertidumbre que se tiene respecto de su valor es muy grande. Es importante mencionar aquí que el problema de dimensionamiento o cálculo en hormigón armado en general se limita a determinar la cuantía de acero que debe ser colocada a nivel de la sección. En general, las dimensiones de los elementos, la calidad del acero y el grado de hormigón serán conocidas, considerando que estas decisiones se toman con una mirada más bien global. Por ejemplo, las dimensiones responden a una cuestión arquitectónica. Todo el edificio se construye con un determinado tipo de acero y su elección no es por elemento. Respecto al hormigón, por ejemplo, todos los elementos verticales de un edificio desde el piso 5 al piso 10 se proyectan con H25 y todos los elementos verticales del piso 1 al piso 4 con hormigón H30. Por lo tanto, conocidas las cargas de servicio, las dimensiones de la sección, la calidad tanto del acero como del hormigón, de la fórmula es posible despejar el área de acero que se requiere para resistir las cargas. Por lo tanto, en términos generales, si uno analiza estas expresiones matemáticas, se da cuenta que la incógnita es A sub S, es decir, la cantidad de acero que yo tengo que colocar en la columna. Conocido el valor de A sub S, utilizando las tablas de diámetros de barras comerciales, se procede a armar la columna, teniendo la precaución que la armadura colocada debe ser siempre simétrica respecto de los ejes principales de inercia de la sección. Veamos ahora el caso de flexión simple. Corresponde a elementos lineales y planos, vigas y losas, que son solicitados a esfuerzos normales como consecuencia de los momentos flectores que actúan en ellos. Previo al cálculo de la cuantía de acero, se debe construir el diagrama de momento flector,
lógicamente a partir de las cargas que actúan y del tipo de vínculo que el elemento estructural posee, de modo a identificar el o los momentos críticos que actúan en la viga o en la losa. Conocido el o los momentos críticos, se procede a aplicar la fórmula universal del método de cálculo en rotura. Fíjense bien, la fórmula es similar, pero en este caso, la solicitación de diseño son los momentos flectores mayorados y la resistencia de diseño es la resistencia a flexión de la sección reducida por un factor de minoración. Específicamente, la fórmula que aplica en este caso es la siguiente: MU menor o igual que un coeficiente de minoración de resistencia por el momento resistente de la sección. Para el caso de elementos solicitados a flexión, phi siempre vale 0,9. El momento último, bueno, será el momento debido a las cargas de peso propio por el coeficiente de amplificación de peso propio, más el momento que origina la sobrecarga, amplificado por el factor de maduración de sobrecarga, más, por ejemplo, el momento que genera un empuje sísmico por el gamma de empuje sísmico. La fórmula para calcular la resistencia nominal a flexión o la resistencia real es la siguiente. Fíjense bien, Rho es la cuantía de acero que requiere la pieza, sigma I el límite elástico del acero, B es el ancho de la sección, D es la altura útil de la sección, que se calcula a partir de la altura de la sección menos el recubrimiento mecánico. Ese resultado, por 1 menos 0,59 por el límite elástico del acero, dividido por la resistencia del hormigón en probeta cilíndrica, nuevamente por Rho. En este caso, la incógnita que nosotros debemos despejar de esta ecuación es la cuantía de acero. Con la cuantía conocida, se despeja a sub S de la fórmula cuantía igual a A sub S dividido por B por D. Recordemos que B es el ancho de la sección y D es la altura útil de la sección. Conocido A sub S y utilizando los diámetros comerciales que existen en el mercado, se procede a armar la viga. Recordemos que la enferradura calculada se dispone en este caso solo en el canto traccionado de la sección. Es importante mencionar que en el caso de hormigón armado, se debe calcular la enferradura tanto para la sección que presenta el mayor momento flector positivo, en ese caso las barras van en la parte inferior de la sección, como también la sección con el mayor momento flector negativo. En ese caso, las barras se disponen en la parte superior de la sección. El armado final de la viga debe ser coherente, por lo tanto, las secciones se arman una vez conocida la cantidad de acero en todas las secciones críticas. Las barras deben tener una adecuada longitud de anclaje y empalme, si corresponde. Las barras deben poder disponerse en el ancho de la sección, considerando el recubrimiento geométrico y la disposición de estribos. La separación entre barras, recordemos, debe ser igual o mayor a 2 centímetros o al diámetro de la barra, lo que resulte mayor. Al igual que en el caso de compresión axial, se debe respetar una cuantía mínima, que será igual a la raíz cuadrada de F sub C' dividido por 4F sub I, resistencia del hormigón en probeta cilíndrica, límite elástico del acero. Ojo que estos valores de resistencia deben ser incorporados en la fórmula en las unidades de megapascales. Pero ojo, no menor que, es decir, existen dos restricciones para la cuantía mínima. No menor que 1.4 dividido por el límite elástico del acero, nuevamente en megapascales. También debemos respetar una cuantía máxima, que se determina con la siguiente expresión: 0,75 por cuantía balanceada. La cuantía balanceada es un coeficiente alfa, que para el caso de flexión y hormigones normales tiene un valor de 0,72, por la resistencia a la compresión del hormigón en probeta cilíndrica, el límite elástico del acero, por la deformación última del hormigón,
que es 0,003, es decir, un 3 por 1000. Acá vuelve a repetirse esta variable, más el límite elástico del acero, dividido por el módulo de elasticidad del acero, que en el caso de hormigón armado es de 2.100.000. Si los cálculos entregan una cuantía estrictamente necesaria mayor que la cuantía máxima, la sección requiere armadura en la zona comprimida. Es decir, el hormigón por sí solo no es capaz de resistir los esfuerzos normales de compresión y requiere de colaboración. Veamos ahora los esfuerzos de corte en elementos viga o pilar que estén solicitados a flexión simple. Lo primero que se debe hacer es construir el diagrama de esfuerzos de corte en función de las cargas y tipo de vínculo del elemento estructural, de modo de identificar el esfuerzo de corte crítico. Una vez determinado el cortante crítico, se debe aplicar la siguiente ecuación. Solicitación de diseño menor o igual que la resistencia de diseño. La solicitación de diseño es, en este caso, los esfuerzos de corte mayorados. Y la resistencia de diseño es la resistencia última de la sección a corte, reducida por un factor de minoración de resistencia. Veamos la fórmula específica que aplica en este caso. El cortante último debe ser menor o igual que un coeficiente de reducción de resistencia por el cortante nominal o real, es decir, la resistencia real del elemento estructural. En este caso, el coeficiente de minoración, cuando se analizan los esfuerzos de corte, es igual a 0,75. Veamos, el cortante último será el cortante que origina la carga de peso propio, ponderada por un gamma de peso propio, más el cortante que origina la sobrecarga por un coeficiente de mayoración de sobrecarga, más, por ejemplo, el cortante que origina una fuerza sísmica, multiplicado por el gamma correspondiente a este tipo de solicitación. En el caso de la resistencia nominal a corte, se divide en dos, lo que aporta el hormigón, V sub Cu, más lo que aporta el acero. En este caso, lo que aporta el hormigón se establece fijo y se calcula con esta fórmula, 0,53 por la raíz cuadrada de F sub C', que es la resistencia del hormigón en probeta cilíndrica, por V por D. Eso es lo que contribuye el hormigón, más la contribución del acero, que será la altura útil de la pieza, dividido por la separación entre estribos, por el área del estribo, por el límite elástico del acero con que estén fabricados dichos estribos. En resumen, conocido el esfuerzo de corte crítico, las dimensiones de la sección y la calidad del hormigón y del acero, y considerando una separación entre estribos en función de las restricciones normativas, es posible con esta fórmula despejar A sub B. Ahora bien, recordemos que los estribos tienen en general dos patas. Por lo tanto, para calcular el área de la barra del estribo que yo requiero, esta sección que se determina con esta ecuación debe ser dividido en dos. Recordemos que este es el área total del estribo y como cada estribo aporta dos veces su sección, realmente el área que yo requiero para el estribo en particular, la sección del estribo en particular, es esta área calculada dividido en 2. Determinada el área del estribo y considerando las tablas donde se informan los diámetros comerciales de las barras, seleccionamos finalmente el estribo adecuado. Ahora bien, también existe una cuantía mínima para el área del estribo que se determina con esta fórmula. 0,198 por la raíz cuadrada de F sub C' por V por S dividido por el límite elástico del acero. Atención, las diferentes variables que intervienen en esta fórmula deben ser incorporadas con estas unidades. Ahora bien, esta cuantía mínima no puede ser menor que 3.5 por V por S dividido por el límite elástico del acero. Nuevamente, la misma consideración. Ojo y atención con las unidades. Veamos ahora el caso de flexocompresión.
Para la determinación de la cuantía de cero que requiere una columna, se utilizarán gráficos de interacción axial momento flector. En este caso, solo dimensionaremos columnas con armadura simétrica. El ábaco que se muestra en la figura se ha extraído del libro de diseño estructural del profesor Rafael Riedel, prestigioso ingeniero de la Facultad de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile. ¿Cómo se utiliza este ábaco? En primer lugar, existen tantos ábacos como combinaciones de resistencia del acero y resistencia del hormigón se tenga. En la figura se muestra el ábaco para acero A630 y hormigón H30. Además, para un valor G igual a 0,9. Este valor representa el cociente entre la altura útil de la sección del elemento, D, y la altura total de la sección, H. Recordemos que H es la dimensión de la sección que está contenida en el plano donde está actuando el momento flector. En el eje de las abscisas se grafica el momento normalizado, que se calcula con esta expresión matemática. MU corresponde al momento flector mayorado, es decir, momento debido a peso propio, momento debido a sobrecarga, momento debido a empuje sísmico, cada uno de esos valores amplificado por su respectivo coeficiente de mayoración, dividido por la resistencia en probeta cilíndrica del hormigón, por el ancho de la sección y por la altura al cuadrado. En el eje de las ordenadas se grafica la fuerza axial normalizada, que corresponde a la carga última, es decir, los axiales mayorados de peso propio, sobrecarga de uso, empuje sísmico, por ejemplo, dividido por F sub C', que es la resistencia del hormigón en probeta cilíndrica, por B por H. Esta es la fórmula para determinar G y poder seleccionar el ábaco que corresponda. Una vez determinado el valor del momento normalizado y del axial normalizado, ingresamos al ábaco y seleccionamos la curva de cuantía mecánica que se encuentra inmediatamente a la derecha del punto graficado. En este ejemplo, la curva es la correspondiente a la cuantía mecánica igual a 0,6. Con el valor de la cuantía mecánica determinada a partir del gráfico y aplicando esta fórmula, podemos despejar A sub S, que corresponde a los centímetros cuadrados de acero que debemos disponer tanto en el canto superior de la sección como en el canto inferior de la sección, tal como podemos observar aquí en la figura. Recordemos, Nu es la cuantía mecánica, A sub S es la cantidad de centímetros cuadrados de acero que se debe disponer tanto en la parte superior como inferior del elemento estructural. F sub I es el límite elástico del acero. B es el ancho de la sección. H su altura. 0,85 por F sub C', que es la resistencia del hormigón en probeta cilíndrica. Analicemos el gráfico. El valor de la carga axial condiciona si la rotura de la pieza será dúctil o frágil. En el gráfico es posible trazar una línea recta horizontal que una todos los puntos que corresponden a la cresta o punto más a la derecha de cada una de las curvas, tal como se muestra acá en la figura. Si el punto graficado está por debajo de esta línea, la forma de rotura esperada para la columna será de carácter dúctil. Por el contrario, tal como aparece aquí en el ejemplo, si el punto graficado está por sobre esta línea, la rotura esperada será de carácter frágil. Siempre es deseable que la forma de rotura sea dúctil, pero en el caso de elementos de hormigón armado bajo flexocompresión, no es posible intencionarlo, y dependerá fundamentalmente de la magnitud de la carga axial. Si predomina el axial sobre el momento flector, la rotura esperada será frágil. Si predomina la flexión sobre el axial, la rotura esperada será dúctil. Realicemos una síntesis.
se ha explicado el método de cálculo utilizado en el dimensionamiento de estructuras de hormigón armado para cada una de las solicitaciones que pueden actuar en los elementos que la conforman. Específicamente, compresión axial, flexión simple, corte y flexocompresión. Muchas gracias.